Bueno, chicos, hoy vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar al tema de la transformada de Laplace, como dice ahí. Pero antes les voy a hacer un resumencito del curso para ver dónde estamos parados. ¿Está? Muy rápido, recordando lo que venimos hablando. Y me parece muy importante que ustedes sean capaces de reconstruir ustedes mismos este resumen, para ubicarse donde están parados. ¿Está? Entonces, vimos un tema 1, que fue una introducción, ¿no? Y una motivación del problema que queríamos resolver. Vimos ejemplos de señales reales, ¿no? Ese tipo de cosas. Después empezamos a hablar del tema de señales, ¿no? Del tema de señales vimos esencialmente la definición, vimos propiedades, y recuerden que yo les dije que las propiedades son cosas que un objeto cumple o no, y entonces en base a eso uno puede hacer una clasificación, ¿no? Entonces hicimos una clasificación, y de ahí de alguna manera llegamos al concepto de señales lindas, ¿está? En algún sentido. Y entonces, ya en este punto, empezamos a hacer, lo voy a dejar por acá arriba, un paralelismo todo el tiempo entre el tiempo continuo y el tiempo discreto. Entonces, todos los temas que voy a mencionar y que fuimos haciendo, lo hicimos en paralelo. Un poco continuo, un poco discreto, nos pasábamos de un mundo a otro. Entonces, después hablamos de sistemas. Hicimos lo mismo, los definimos, vimos propiedades, con memoria, sin memoria, causales, un montón de cosas. En base a eso dijimos, bueno, vamos a clasificarlos, y de esa clasificación surgió una categoría que eran los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿tá? Que eran nuestros sistemas lindos, al igual que nuestras señales lindas. Entonces pues dijimos, bueno, bien, de ahora en más vamos a trabajar solo con sistemas lit, ¿tá? En el curso entonces dijimos, bueno, de ahora en más todo lo que usamos es un sistema lineal invariante del tiempo. Y ahí empezamos a desarrollar herramientas nuevas, ¿tá? Empezamos por, perdón, 4 sería este. Empezamos por el análisis temporal. Análisis temporal. ¿Está? Y en el temporal, ¿qué vimos? Vimos un primer concepto importante. Bueno, vimos algo de modelado, como más como una curiosidad que otra cosa. Vimos la respuesta al impulso. Y vimos la nueva herramienta matemática que aparecía asociada a eso, que era la convolución. ¿Ah? Y eso nos permitió resolver nuestros modelos, nuestras ecuaciones diferenciales de una manera mucho más fácil. ¿Está? No es lo más fácil del mundo, pero sigue siendo más fácil que resolver la ecuación. Después nos pasamos al análisis espectral. ¿Y ahí qué vimos? Lo vimos en el caso de las señales periódicas. Lo cual, esto era lo que llamamos el análisis armónico. ¿Ah? Y para ese caso desarrollamos dos herramientas. La serie de Fourier de tiempo continuo y la serie de Fourier de tiempo discreto. ¿Ah? Aprendimos a mirar espectros, o profundizamos lo que ya sabían de mirar espectros de otros cursos, y después dijimos, bueno, queremos extender, ¿no? Queremos irnos, no solo quedarnos en el mundo periódico. Entonces dijimos, bueno, perfecto, vámonos a pasar a señales generales, ¿no?
en vez de periódicas. Y ahí aparecían la transformada de Fourier de tiempo continuo, la transformada de Fourier de tiempo discreto. ¿Está? Y entonces todo esto lo hicimos de vuelta manteniendo en miras este paralelismo al costado, pero separados. Entonces, acabamos de terminar la clase pasada, lo que sería el tema 7, que sería muestreo. Y ahí, de alguna manera, por fin juntamos los dos mundos, ¿no? Entonces, hablamos de la relación tiempo continuo, tiempo discreto. ¿Está? Bien. ¿Qué queda entonces ahora? Ir a un análisis más general. Y ese análisis general va a constar esencialmente de dos herramientas, una que la vamos a ver en este curso y otra que no, que es la transformada de Laplace, que ya la conocen un poco, no tan en profundidad como la vamos a ver acá, y la transformada Z. Y esta no la vamos a ver acá, la vamos a ver en procesamiento digital. ¿Está? Y entonces lo que nos va a permitir esto es hacer un análisis completo del sistema. Entender muchas cosas de un sistema. Y también nos habilita una cosa que Fourier en principio no nos habilita, que es al diseño de sistemas. ¿No? Esas son las dos cosas que nos permite Laplace, desde este punto de vista. ¿No? Entonces, ese es un poco el mapa donde estamos parados. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, bien. Entonces, ahora sí, metámonos en tema de transformada de Laplace. El camino que vamos a hacer es muy similar a la serie Fourier. Fíjense que el camino lo hicimos 4 veces. Para la serie continua, discreta, transformada discreta. 4 veces. O sea que esta vez lo vamos a hacer acelerado. Vamos a pasar por todos los mismos pasos, definición, convergencia, propiedades, bla, 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 pero solo haciendo énfasis en lo importante, en lo diferente. ¿Está? Entonces, como siempre, empezamos con la idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea de esto es partir de la base de que Fourier es útil, Fourier en todos sus sabores, ¿no? Los 4 sabores que viene hasta ahora, es útil para analizar slits, ¿no? Sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque si entendemos por qué, quizás podamos generalizarlo un poco. ¿Está? Fourier empieza con la idea básica, ¿está? Usar una base de funciones sencillas o lindas, como dijimos antes. ¿Sí? ¿Cuál era esa base? Los exponenciales imaginarios puros. ¿Está? La base por sí sola no tiene mayor utilidad, ¿está? A menos que, además esas sencillas, logren algo útil con los sistemas. ¿Cuál era lo útil? Que eran autovectores de los slits. ¿Está?
Entonces, la salida era la propia señal. ¿Tá? Meto un exponencial, saco un exponencial. Meto un seno, sale el seno, etc. ¿Tá? Y eso me permitía usar dos principios que eran básicos, que era lo que se llama el divide and conquer, o divide y conquistarás, que es la descomposición. Descompongo una señal compleja en estas funciones sencillas, calculo la salida y la superpongo para obtener la salida que busco. ¿Tá? Esas son las tres cosas clave que definen a Fourier en todos sus sabores. ¿Tá? Entonces, la pregunta acá que surge es, bueno, está. Recuerden, empezamos con la serie Fourier. ¿Qué pasaba con la serie? Y bueno, solo servía para funciones periódicas. Si bien es un caso muy lindo, es la analogía de cálculo 1, ¿no? Está, perfecto. Puedo derivar funciones continuas. Bárbaro. Pero ¿qué pasa si tengo funciones continuas? ¿Cómo generalizo? Cuando uno generaliza, uno pierde, siempre. O sea, gana en universalidad. O sea, su herramienta se aplica a más cosas, pero pierde en que usualmente pierde en complejidad. ¿Tá? Entonces, acá queremos hacer lo mismo. Queremos salir un poco, bueno, en realidad Fourier tiene, esto no es tiene una limitante acá, que es que funciona con funciones de energía finita. ¿Tá? ¿Se acuerdan de aquellas condiciones de convergencia? El integral del módulo al cuadrado tiene que ser finito. ¿Tá? Entonces, solo funciona para esta clase. ¿Qué pasa si tengo una energía infinita? Y bueno, Fourier no lo puedo usar. ¿Tá? Entonces, si generalizo y levanto esa restricción, ¿tá? Y ahora voy a permitir, ¿tá? Generalizar en vez de exponenciales imaginarios puros, van a ser complejos generales, ¿tá? O sea, e a la st, ¿tá? O sea que acá el caso anterior, lo que yo estaba haciendo al final era, en este pasaje, estaba diciendo que S era igual a J omega, ¿no? Fourier es asumir que el SS de ahí arriba no tiene parte real. Levanto esa restricción. Bueno, ¿qué pasa? Lo bueno es que si bien pierdo cosas, ¿tá? Lo que se observa es que muchas de estas propiedades se mantienen. ¿Tá? Esa es la lógica. O sea, casi todo lo bueno de Fourier se mantiene. ¿Tá? Pero además gano, porque puedo empezar a analizar sistemas inestables, que con Fourier no puedo. Justamente, un sistema estable es aquel que mantiene su energía finita en todo momento, de las señales que maneja, mejor dicho. Entonces, con Fourier no puedo manejar eso. ¿Tá? Y acá sí podría. ¿Tá? Y además me sale una herramienta de cálculo muy potente, que es, en realidad, esto es lo que ustedes conocen de Laplace. Ustedes usaron Laplace integral de circuito como herramienta de cálculo para resolver circuitos con aquel truco que cumplen todas estas transformadas de que transforman ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Entonces pasan de ecuaciones diferenciales a polinomios. Y es mucho más fácil de resolver. ¿Tá? Esa parte operativa, nosotros no vamos a trabajar este curso con eso, pues ya lo conocen. Vamos a agregarle todos los otros condimentos, ¿tá? Que ustedes no conocen. ¿Tá? ¿Quedó claro? Bueno, ¿cuál es la idea entonces? Que voy a tener una señal, como dijimos antes, exponencial general. Con ese, un complejo cualquiera. ¿De acuerdo? Voy a tener además un sistema LIT, ¿tá? Que a una cierta IDT le hace corresponder
a través del funcional del sistema a una x de t le se corresponde una y. ¿Está? Esto ya lo hicimos, de hecho lo hicimos así, cuando dedujimos Fourier, y llegamos a esta conclusión. ¿Está? Llegamos a que y de t era una h de s por e a la st. ¿Está? Esto es un repaso nomás. Donde dijimos que esto, justamente, era un vector propio, y esto de acá era un valor propio. ¿Está? Esta deducción la hicimos al principio de todo. ¿Está? Entonces, llegamos además a una expresión para h de s, que era el integral de menos infinito a infinito, de h de t por e a la menos st de t. ¿Está? Y nos dio, está, y era una integral. La h de s es eso. Y después dijimos, bueno, nos vamos a pasar al caso S igual J omega. Y ahí nos empezamos a meter en el mundo Fourier. Y en el mundo Fourier esto se transformaba en H de J omega. ¿Está? ¿Está? Y ahí cuando estábamos en la serie, ¿qué nos pasó? Dijimos, bueno, esta función H es algo. Le llamamos respuesta en frecuencia. Pero no era una serie de Fourier de nada. Porque la H no era periódica, entonces no era una serie de Fourier. ¿Está? Entonces observamos esto. La primera observación es, no es una serie de Fourier de tiempo continuo. ¿Está? Entonces tuvimos que esperar a Fourier, a la transformada de Fourier, para saber que sí es una transformada de Fourier. ¿Está? Pero hasta ahora, hasta este momento, esto de acá no sabemos qué es. No le podemos poner un nombre de nada. ¿Está? Nos pasa lo mismo, no tenemos el panorama completo. Y esto, ¿está?, es de alguna manera lo que va a dar, o vamos a decir, es una transformada de Laplace. ¿Está? Bien. Entonces, en base a esa idea, vamos a definir para una, de vuelta, recuerden, cuando empezamos una transformada, lo motivamos con los sistemas, pero después nos olvidamos de todo y decimos, no, vamos a transformarlas de funciones. ¿Está? Pero si tengo una función X, sea una señal o sea un sistema, su transformada de Laplace es esta expresión. ¿Está? Y esto le vamos a llamar la transformada bilateral de Laplace. ¿Está? Se le llama bilateral porque también hay una unilateral. La pueden mirar en el libro. No tiene mayor diferencia, salvo que acá se pone un 0. ¿Está? Se hace solo de 0 a más infinito. Y tiene propiedades levemente distintas, pero es exactamente la misma idea. ¿Está? Entonces, con esto defino mi transformada de Laplace. Unas observaciones, ¿no? Ya con esta jerga, que ya conocemos, fíjense que esto que estoy mirando acá es una ecuación de análisis. ¿Sí? Siempre que uno hace una transformación necesita los dos pares de cosas, la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis. ¿Ah? Necesita ir al dominio cambiado, espectral o como le llamemos, y volver. Y es de análisis porque paso de la señal en el tiempo a la señal en el dominio de Laplace. Y además, como pista, es porque estoy teniendo acá el exponencial conjugado, ¿no? Entonces, como una observación, igual que antes,
todo esto se enmarca en los espacios vectoriales, ¿tá? O sea que lo que estoy viendo acá, perdón, lo que en realidad estoy viendo es que x de s es el producto interno de la señal en el tiempo con un elemento de la base. ¿Tá? Esa fue toda la lógica que usamos de esto. ¿Tá? ¿Preguntas acá? Bien. Bueno. Entonces ahora vamos a introducir un poquito de notación, como hacemos siempre al principio. Esto sigue siendo parte de la definición. ¿Tá? Y voy a hacer un pequeño recordatorio. ¿Tá? Recuerden que para nosotros una x de j omega, o sea, una transformada de Fourier, es una función que toma un número real, la frecuencia, y va a un número complejo, ¿no? La transformada. ¿Tá? Y si quieren además, para hacerlo más explícito todavía, porque lo voy a usar esto ahora, los complejos recuerden que son un cuerpo de números que se pueden asociar a R2. ¿Tá? O sea que en realidad una transformada de Fourier es algo que va de R en R2. ¿Cuál es el R2? Por un lado el módulo y por otro lado la fase, ¿no? Ese es el R2. Entonces, ¿qué elementos de notación vamos a introducir acá? Usualmente vamos a descomponer la variable S compleja en una parte real y una parte imaginaria. A la imaginaria, que ya la conocemos, le llamamos la frecuencia, angular W, y después la parte real le llamamos signo. ¿Ah? Entonces vamos a usar toda la misma batería de notación, que es la siguiente. Voy a decir que x de t, esta es la notación tipo asociación, ¿no? A través de Laplace, x de t se relaciona o se corresponde con x de s. Tenemos la notación también funcional. La notación funcional es x grande de s es la transformada de Laplace de x de t. ¿Está? Y como última cosa, un poco para complementar lo que puse arriba a la derecha, x de s ahora va a ser una cosa que va de los complejos en los complejos, ¿no? O sea, de alguna manera va de R2 en R2. Entonces, si dibujamos, ya no puedo representar mi transformada como una cosa con un eje omega. Ahora tengo dos ejes, un eje omega, perdón, un eje sigma y un eje omega. ¿Tá? Entonces, ya vamos a verlo, pero ya lo voy a ir insistiendo. El caso anterior, piensen que cada transformada que estamos introduciendo separa y generaliza sobre la anterior, o sea que la incluye. La transformada de Fourier incluye la serie de Fourier, y la transformada de Laplace incluye las otras dos. ¿Ah? Entonces, en realidad Fourier equivale al caso sigma igual 0, ¿no? Que es como del plano, este es el plano S, ¿no? La variable S vive en este plano. De este plano S, la transformada de Fourier vive solo en este eje, en el eje, en el lugar geométrico de sigma igual 0, o sea, el eje imaginario. ¿No? O sea que en otras palabras, y además es fácil verlo en la cuenta, x de j omega, si yo miro, voy a dejarles acá al lado la definición, ¿tá? Si comparan esto con la definición de una serie de Fourier, la única diferencia es que acá hay un j omega. Entonces, en realidad, eh, Fourier es así, ¿no?
O sea que lo que estoy diciendo en el fondo es que x de j omega, es lo mismo que dije en la gráfica, es x de s evaluado en s igual j omega. ¿Tá? Entonces, si de ahora en más no tiene ningún sentido calcular una transformada de Fourier. ¿Tá? Calcular una transformada de Laplace, cuando queremos usar específicamente la transformada de Fourier, la evaluamos en j omega y listo. O sea que esto de alguna manera nos generaliza lo que ya sabemos. ¿Tá? Bien. Entonces vamos a hacer algunas observaciones más. Segunda observación. X de S yo la puedo escribir así, como X perdón, de sigma más J omega. ¿Tá? O sea que lo puedo expandir adentro del integral, de la definición que tengo acá, como X de t por e a la menos st de t. Y eso, a su vez, perdón, ahí no quería poner ese. Ahí tenía que haber puesto ya derecho menos sigma más j omega t. Ahora sí. ¿Está? Entonces puedo decir que esto es x de t por e a la menos sigma por t. Esto lo voy a agrupar por e a la menos j omega t. ¿Está? Entonces acá vamos a hacer la misma inspección visual que hacemos siempre. Si yo miro esto que escribí acá, lo que está en azul es una función del tiempo. O sea que tengo el integral entre menos infinito y infinito de una función de tiempo por un exponencial conjugado con j omega. Esto es una transformada de Fourier. En realidad, para ser más prolijo, es una transformada de Fourier de tiempo continuo. ¿Está? No es la transformada de x, obviamente. Entonces, lo que llego acá, que va a ser un resultado bastante útil, que vamos a usar bastante adelante, es que x de s es en realidad la transformada de Fourier de la señal multiplicada por un exponencial. ¿Ah? Entonces, de acá, de estas dos deducciones que hicimos antes, voy a sacar algunas conclusiones. La primera es que la relación, más que la relación, es que hay una relación estrecha entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. ¿Ah? Eso es lo primero. Y en particular, en la convergencia, que es lo que nos vamos a concentrar a continuación. ¿Sí?